vamos a platicar del tema de la libertad de expresión, de la impunidad que necesitamos romper para garantizar la libertad de expresión, con dos queridos amigos, dos queridos periodistas, Katia Artigas, Ricardo Rafael, bienvenidos. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí en todo personas. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, si no se garantiza romper con la impunidad, es imposible garantizar al final la libertad de expresión, menos en un clima tan alterado como el que estamos viviendo. Sí, por supuesto, y yo remarcaría el comentario con el que iniciaste, sería un detallazo que la Fiscalía investigara, y es lo que vemos que funciona y que pasa en absolutamente casi todas las agresiones contra periodistas, que la Fiscalía de entrada no hace su trabajo y investiga y garantiza además que esto no se vuelva a repetir, además de la impunidad, ¿no? Tenemos el autor material, pero hay que saber qué es lo que está detrás de la agresión. En el argot de estas redes de provocación y de crimen, a estos muchachos se les llaman hormigas, ¿no? O sea, es el último en la cadena, es una hormiga a la cual le han pagado 3 pesos, no creo que sea un gran estímulo económico lo que le dieron, pero está dispuesto a aceptarlo con tal de hacer eso. Ahora, ¿a quién le sirve? Sí, le sirve, desde luego, a quien logró distraer la atención del objetivo principal. Entonces, habría que ver si el autor intelectual, ¿no?, los autores intelectuales, pues están buscando justamente eso, descarrilar el objetivo de la marcha. También le sirve a quien quiere confrontar a los movimientos feministas con el gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, ahí también habría razones. Y yo creo que esto tendría que esclarecerse. A mí me quedaría muy mal sabor de boca. Aquí está Juan N., como siempre. Aquí está la hormiga. Él, ahí se acaba la cadena. Fue un provocador solitario. Y en ese sentido nos perderíamos de la oportunidad de saber quién está jugando. Que además de todo va a salir en un 2x3 del reclusorio, para como están las leyes ahora. Si quieres, como que vaya a estar mucho tiempo ahí. Si es un provocador solitario, lo que tú dices va a salir muy rápidamente. Si son más 3 o más personas involucradas, lo puedes acusar de un delito de crimen organizado y le puedes dar una condena. Este joven tiene 21 años, ya ha estado 4 veces detenido. Una de esas por robo de vehículos, otro por portación de armas, por agresiones. Entonces, ¿cuánto quedas por una agresión que puede ser considerado un delito menor? Eso es quizás parte también. Es que no hay lesiones que tarden más de 15 días en sanar. Bueno, en este caso quizás sí, porque hubo que operar a Juanma, hubo que operarlo ahí de la nariz, del maxilar, pero no sé cuántos días se tardarán. Pero es una agresión terrible. De la misma forma que se le dio un golpe, le podían haber pegado un tiro, le podían haber hecho un daño mucho mayor a él, a Juan Manuel, o a cualquiera de los periodistas que estamos cubriendo cualquier actividad. Pero también en este momento no quieren que hablemos, no quieren que digamos nada. ¿Y qué pasa? Simplemente con amedrentarnos. ¿Quién va a querer en este momento ir a cubrir una marcha e informar lo que está pasando? Sí, sabes que te pueden romper la mandíbula o incluso con un golpe así te pueden desnucar. Sí, yo creo que hay que ponerlo en un contexto de lo que estamos hablando cuando hablamos del tema de libertad de expresión. Hay más de 130 periodistas asesinados, pero tan solo en el sexenio pasado y en este sexenio no se ha detenido, hubo más de 2,000 agresiones a periodistas, incluyendo las de redes sociales, que cada vez son más frecuentes y que a veces pasan de las redes sociales a los hechos y que también afectan a las mujeres. A las periodistas mujeres, estaba yo platicando hace unos días con Ana Cristina Ruelas, decía que una de las cosas que más le pegan a las periodistas mujeres que no quieren que hablen, no es tanto porque son en mucha menor proporción las que son asesinadas, pero te amenazan vía redes sociales con dañar tu integridad o por supuesto a tu familia, ¿no? De ese tamaño estamos hablando y de una absoluta impunidad del 99.3%. Claro. Y te voy a decir sobre todo lo que tú dices, a periodistas y a mujeres. De repente ves esta marcha donde están alzando la voz, donde tenemos a 10 mujeres asesinadas diariamente en este país, 50 mujeres abusadas sexualmente todos los días, y hay que desviar la atención. ¿Quién habla de eso? Todo el mundo habla del golpeteo. En el extremo que estamos viendo, la crítica y toda la autocrítica no es siempre bienvenida, pero yo creo que tenemos que hacerla. Es decir, sí ha habido un tratamiento que hemos dado desde el periodismo a este movimiento, que ha puesto mucho más la lupa, y no hablo de la protesta del viernes, sino las previas, en la protesta y los eventos de la protesta y los linderos de la violencia de la protesta,
que en el origen de la protesta. En el dato a mí duro sí en llama sí. la atención que no vemos un acto de violación o presunta violación de una chica y corremos a revisar qué está pasando, a entrevistar a la familia, sino que inmediatamente movemos la lente para hablar de los excesos de la protesta. Y yo creo que en esta expresión de nuevos feminismos sí nos están reclamando que volteemos la mirada, tenemos que voltear la mirada. Si esto nos obliga a revisar nuestra propia cobertura y a construirnos como agentes de cambio de estos movimientos. Es decir, claro que hay que mantener neutralidad, pero al mismo tiempo no podemos mantener tal tipo de neutralidad que distanciamos nuestra mirada de lo que está ocurriendo en la calle, que ha ocurrido. Es que yo creo que es un tema que no hay que mantener neutralidad. Yo creo que es un tema que no amerita neutralidad. Una mujer, una jovencita, menor de edad, ultrajada por 4 policías, cuando está llegando a su casa, no merece neutralidad. Hay que partirles el alma. Hay que quizás lo que ha ocurrido y lo que es lamentable y donde hay que hacer la autocrítica es que primero, yo creo que la actuación del gobierno capitalino luego ha tratado de corregir, pero originalmente tuvo errores, sobre todo la Procuraduría, dando a conocer el nombre de la jovencita ultrajada, dónde vivía, sus familiares, todos sus datos, y no los de los policías. O sea, la víctima... Y a los policías dijeron que la no van a víctima fabricar culpables. La víctima se convierte en un objeto de exhibición donde incluso es investigada a ver si es verdad que la violaron o no. Pero pasa muy seguido. Yo pasa muy coincido seguido, con claro, Ricardo, por eso. pasa muy seguido. Sí la hemos regado. Yo creo que Claro. sí yo tengo esta hipótesis, no sé si la compartan, la pongo. Yo creo que los periodistas sí debemos militar en la defensa de derechos humanos, Claro. porque es algo que nos conviene a todos. Y sí creo que ya llegó un momento en que perdimos el foco de la dimensión de lo que estábamos hablando y llegamos quizá a normalizar un poco todo lo que estaba pasando, hasta que las cifras vía esta manifestación y las anteriores nos los gritaron a la cara y sí tendríamos que revisar. Sí, yo pondría el ejemplo, a ver, hay un reportaje alrededor de la familia, y la familia cuenta que aquel día a las 3, 1 de la mañana fueron a denunciar la madre y el abuelo. Sí. Los tienen esperando 3 horas. A las 3 horas dicen, nos vamos de regreso a ver a nuestra hija, a la nieta. Y no los vuelve a citar el Ministerio Público hasta 4 días después. Y ahí le dice el Ministerio Público, lo voy a decir como lo dijo, ¿dónde están los fluidos? ¿Dónde está la piel en las uñas? ¿Dónde está la ropa? 5 días después se perdió toda la custodia del material. No, entonces, a ver, ese era el reportaje que había que hacer. Y sin embargo, Sobre las llama mucho fallas más en la el sistema de atención, y aquí justicia. te explica un poco lo que está ocurriendo, la diamantina sobre Juan Horta. Es decir, es increíble que le estemos dando más peso a lo que no lo tiene. Ahora, qué bueno que cayó esa diamantina, porque entonces estamos volteando a ver qué pasa con los procesos y los protocolos de cualquier mujer violada y cómo está reaccionando la autoridad. Ahora, hay que hacer una diferencia que me parece que en esto también es importante. Primero, sobre lo que decías, yo creo que es fundamental a la joven que es abusada. Yo estoy convencido que es abusada. Nadie hace una denuncia que te abusaron 4 policías simplemente porque sí. Se le hizo prueba toxicológica y no prueba de fluidos. O sea, primero averiguaron si la muchacha no estaba alcoholizada o drogada. Punto uno. Aparte, esa pobre chava se tuvo que hasta cambiar de casa porque ya todo el mundo sabía quién era, dónde estaba, cómo vivía. Chava, Pero de 17 nuevo, años, estás hablando de una pero de menor de nuevo 17. estamos hablando de cosas institucionalizadas ya, o sea, que este caso es como una lupa que nos demuestra un problema mucho mayor, que eso es lo que piensan los ministerios públicos con respecto a las mujeres. Si denuncian, primero le hago la prueba toxicológica. Claro, pero bueno, y siguiendo con el otro tema de la diamantina, yo creo que la diamantina no es un problema. Bueno, puede gustar a alguien, puede estar de acuerdo, ¿no? Pero yo creo, y regresamos a algo, lo platicamos aquí el lunes, lo platicamos ahora, yo creo que estos actos de provocación son precisamente que son diferentes a la manifestación. En toda manifestación de gente enojada, mujeres, jóvenes, estudiantes, siempre hay un grupo que se enoja de más y que hace algún desmadre. Pero en este caso quizá también prestamos más atención hay una porque eran provocación, mujeres, ¿no? y hay ciertas provocaciones que uno conoce y que son provocaciones, que son para desviar la atención precisamente del caso. Lo cierto es que este joven Luis N. afortunadamente hoy fue detenido
Y los policías que abusaron de la jovencita todavía están en libertad. Sí, Jorge, pero yo no me quedo tranquila con que Juan N. haya sido detenido. Como nos dice la procuradora, a ver, se ve claramente en las imágenes, hay un señor vestido de negro que le da la instrucción a Juan N. Y seguramente Luis N. Y seguramente alguien más le dio la instrucción a este señor que llevara a este joven golpeador. ¿Por qué no se puede hacer una investigación? ¿Por qué no pueden tener una investigación clara que además de todo nos dé certeza a todos? Fabiana, yo supongo que Luis N. va a querer contar. La cuestión es que la autoridad genera un ambiente tal donde la delación se ve. Nos dirán lo que quiere Y contar. con respeto al debido proceso, que también hay falla de vez en cuando. Ahora, yo sí veo ahí posibilidades, déjame a nivel especulativo, de que esta intervención se parece a la que hemos visto en otros momentos de ruptura. Es decir, yo no creo que sea una intervención estilo anarca, que también son muy provocadores. Esta se ve de otro tipo. Se parece mucho más, y déjeme dejarlo simplemente en la hipótesis, como la provocación que se vivió en la UNAM o como la provocación que se vivió en Tláhuac. Es decir, ese es el estilito. Entonces, la forma de intervenir, la forma de actuar. Y en Coajimalpa, donde también aparentemente vivía este muchacho. Cuesta mucho apartarme de una intencionalidad política evidente. ¿Querrá el gobierno de la Ciudad de México descubrir a los autores intelectuales o le convendrá mejor diluir todo en Luis N.? Es que quizás yo creo que no lució bien, vamos a decirlo suavemente, el gobierno capitalino en todos estos eventos. La gran oportunidad que tiene el gobierno capitalino para reivindicarse, hay que reivindicarse en muchos temas, en el tema de las mujeres, en el tema de la justicia, en el de las organizaciones feministas, en muchos ámbitos. Pero de reivindicarse también en el ámbito de la justicia es precisamente desmantelar ese entramado. Si logra desmantelar ese entramado, realmente lo que se perdió en los días anteriores se podrá recuperar en el futuro. Me parece que ese es el gran desafío, por lo menos en este capítulo. Tengo un último argumento que sí me gustaría dejar antes de que cerremos. Tenemos un minuto solo. Violencia institucional. Estamos todo el tiempo revisando la violencia de las personas, pero en realidad hay una institucionalidad muy violenta, que por cierto pesa sobre Claudia Sheinbaum, rebota sobre Ernestina Godoy, le pega a los ministerios públicos y a los jueces, ataca a los policías. Es decir, no es un problema de una persona mala y violenta ahí colocada. Hay una institución que está ejerciendo violencia y hay que revisar ahí cuáles son sus mecanismos. Y vivimos en un país donde hay 20.000 muertos mensuales por la violencia. Bueno, y Si esperaríamos pensamos que eso no va a contaminar al resto de la sociedad, estamos muy equivocados. Y ojalá, la verdad, teniendo una mujer jefa de gobierno, una mujer procuradora, se tenga alguna empatía con las mujeres y se haga justicia. No den por sentado, ¿no? Porque son mujeres, ya resolvieron. Bueno, yo creo No, que lo que estoy diciendo es que tendrían que resolver. ¿No? Pero yo creo que eso es Por los que las tomó un poco en biografía, curva, ¿no? ¿cómo? Es decir, ustedes son mujeres, ¿por cómo te atreves a mí, que dado estas batallas, ahora a juzgarme de antifeminista? Pues sí. Pues sí, por eso. Pues justo por eso. Y es otro tipo de organizaciones. Cuando veía a Claudia el otro día en una reunión con mi querida Marta Lamas, con muchas otras mujeres feministas, esas son feministas de otra escuela. De la nuestra, de la las que nuestra, nos educaron a de otra nosotros. generación, Pero de otro estás tipo. en un feminismo de Estamos- 18 años. es muy Estamos distinto. viendo otra Y realidad. que se convoca también de completamente diferentes maneras, ¿eh? Y que no Sí, se agrupa claro. necesariamente en AC, sino a través se de redes convoca sociales. a través de un es teléfono. otro juego, o sea, me refiero a otro diseño, ¿no? Esos Sí. jóvenes saben cómo debe cambiar este país. Yo sí les seguiría la pista muy, muy de cerca, como periodista. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias. Ya nos Viviana. vamos, Katia, Ricardo, qué Muchas placer gracias. tenerlos aquí. ¿eh? Gracias a Gracias, ustedes. Ricardo, Katia, Viviana. Gracias a todos ustedes. Ya nos vamos.